material exclusivo que le queremos compartir junto a Meli. Meli es la persona de confianza que yo tengo para derivarle cualquier paciente, cualquier caso. Es egresada de la formación de biodescodificación y estamos acá juntos haciendo una charla informal en donde queremos transmitirles, queremos expresarle como la cocina de lo que es la biodescodificación. Ustedes en el diplomado están aprendiendo la técnica, están aprendiendo el paradigma, están aprendiendo cómo se desarrolla la biodescodificación, pero tenía muchas ganas de hacerles un video para ir a lo más minucioso de una sesión, cómo es el encuentro, ¿no?, con una persona cuando estás en el rol de acompañante. Y lo que estamos haciendo es escuchar entrevistas que Meli hizo, sesiones que Meli hizo, y vamos a ir puntito por puntito, si estás de acuerdo, desglosando cómo se desarrolla una sesión de biodescodificación. Porque lo que yo noto es que las personas aprenden el paradigma de la biodescodificación, aprenden la técnica, pero a veces está como esa barrera de la comunicación con el otro, y la biodescodificación, como hablábamos hace un rato fuera de cámara, es más que una terapia, es una forma de aprendizaje, ¿no? Le estamos enseñando al otro cómo pensar, una forma para pensar, es una educación emocional, básicamente. Y bueno, quiero transmitirles esto. Vamos a ir desde el principio. Llega un consultante, yo les voy a contar mi experiencia, Meli les va a contar su experiencia, cómo se encara el conflicto, cómo se desarrolla la sesión. El punto que yo he notado que quizás cuesta más de poder desarrollar internamente para poder hacer la sesión luego es cómo encontrar el conflicto, ¿no? Sí. Esta parte suele costar más. Por ejemplo, estábamos escuchando recién una entrevista en donde te llega el chico y te dice: mi conflicto es que no puedo ser. Exactamente. Bueno, muchas veces para la misma persona es difícil darse cuenta de cuál es su conflicto. Es normal que llegue una persona y no tenga en claro cuál es el conflicto, cuál es el estrés, no sabe ni siquiera cuál es el motivo. O sea, llega y te dice o estoy confundido o tengo miedo y no tienen claro ni siquiera qué es lo que le está pasando. Y ahí nosotros tenemos que poder acompañarlo a que achique, ¿no? A ver, no puedo ser, o toda mi existencia es el conflicto. No puedes hacer una sesión de biodescodificación, tenés que llevarlo a algo chiquito. Y vos recién en la entrevista le decías, bueno, pero ¿cuál es tu conflicto puntual, no? ¿A dónde vamos? Y él te dice: no puedo comunicarme con la mamá de mi hijo. Con la mamá de mi hijo, con su exmujer. Bien. Y vos le decís, bueno, ¿qué no le podés comunicar? Y sí. Entonces ahí vos te diste cuenta cómo del macro de mi existencia a algo bien puntual. Porque cuando encontramos lo puntual es cuando después podemos empezar a indagar sobre sus emociones, sobre su creencia, sobre cuál es el verdadero conflicto interno que está expresando ahí. Y yo quería preguntarte a vos, ya te lo pregunté también recién fuera de cámara, ¿qué te dio cuando empezaste ese impulso, esa energía para poder ser totalmente directa y no tener pelos en la lengua y poder decirle: no, eso que me estás diciendo es muy grande, vamos a algo chiquito? ¿Cómo lo viviste vos? Lo vivo desde el disfrute, desde que a mí me interesa hacer esto y ayudar a la persona. Y si la persona no te puede ser específica, vos no podés hacer nada. Es como que una persona vaya al médico y te diga: me duele todo. Bueno, no, ¿qué te duele? Porque si yo no me decís específicamente qué parte te duele, yo no puedo saber cómo continúo. Y esto es así. Si uno realmente quiere hacer una descodificación, es necesario saber cuál es el conflicto puntual para poder ayudar a la persona a que lo resuelva. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que me pasa muchas veces con los alumnos, que vos también lo habrás visto en la formación, es que, bueno, pero me da miedo, me da esa sensación de vergüenza de decirle: no, eso no me lo cuentes, contámelo chiquito. Cuando alguien te está generalizando, tenés que tener como internamente una decisión de decirle: ok, te respeto eso que me estás diciendo, pero contame o respondeme lo que yo te pregunto. En tu experiencia, esa sensación, esa emoción interna de poder decirle a la persona: no, eso no, quiero esto, ¿cómo lo fuiste elaborando? En principio ya creo que lo vengo elaborando ya de mi vida personal. Con respecto, soy profesora también, profesora de inglés, y lo tengo con mis alumnos. Es normal que, por ejemplo, se venga el día de prueba y me digan: ay, ¿me explicás? ¿Qué te explico? Todo. No, todo no. A ver, ¿dónde está la duda? ¿Qué es lo que querés preguntar específicamente? Exacto. Y esto, lo único que hice fue trasladar lo que yo ya aprendí
en otro aspecto de mi vida a esto. Exacto, bien, hermoso. Freud decía a sus discípulos: no se preocupen mucho por sus pacientes, porque sus pacientes vienen a terapia sin ganas de resolver sus conflictos. Vienen solamente a justificar lo que les está pasando y a pagarle a alguien que los escuche. Nosotros en biodescodificación seguimos esa línea de Freud. No empaticemos con el sufrimiento, con el conflicto de la persona desde el ego de pobre víctima, sino que vamos a empatizar con lo que hay detrás de eso, porque solamente nosotros podemos ayudar, entre comillas, a otra persona si encontramos cuál es la causa del efecto. Si nosotros empatizamos con el conflicto de la persona, tenemos dos víctimas. Sí. El acompañado y el acompañante. Y se acabó la biodescodificación. Es muy bueno tener en cuenta que uno, cuando se compra, por decirlo de una forma, el victimismo de la otra persona, está comprándose el suyo propio. Y en mi caso en particular, y creo que el de todo buen decodificador, es querer salir del paradigma de la víctima. Y sí, es esencial para que uno pueda dedicarse a la descodificación. A mí no me interesa en absoluto seguir viendo víctimas, porque la tengo muy clara, que si no, yo sigo en el mismo paradigma. Y esto, lo que a mí me gustó, precisamente, y por lo cual empecé a dedicarme, fue para aplicarlo en mi propia persona. Esto es fundamental lo que está diciendo Meli. Si vos te sigues viendo como una víctima, vas a ver víctimas enfrente y no vas a poder ser un buen biodescodificador. Y además, si te vas a dedicar, tenés la oportunidad todos los días de practicar la responsabilidad, que es verte responsable y saber que la persona que tenés enfrente tiene todos los recursos, todos los talentos para salir de esa situación, que es neutra, es inocente, solo que hoy está creyendo en ciertas ideas que le están produciendo sufrimiento. Nosotros lo que hacemos es estar limpios para ver a la persona totalmente limpia y acompañar a esa persona, a veces a través del dolor, porque hay que acercarle dolor a la persona, tiene que ver cuál es la creencia y dónde aprendió la creencia y cuál es la intención positiva de sostener esa creencia para que pueda cambiar su percepción, que esto es la parte de psiconeuroeducación, ¿no? Hay que enseñarle a la mente, enseñarle al cerebro a pensar distinto para tener nuevos resultados. Sí, exactamente. Y con el tema del dolor, lo que muchas veces le pasa a las personas es que se creen que no son capaces de poder sentir eso. Entonces ahí es donde se quedan trabados y no pueden salir realmente. Es donde se quedan atrapados. En cambio, cuando uno los ayuda o de alguna forma los guía, porque... Sí. Los guías, no tengan miedo, más que ayuda es guía. Cuando uno los guía o los acompaña a que ellos puedan experimentar realmente lo que están pasando, es cuando pueden cambiar la percepción. Exacto. Ahí es. Por eso es fundamental lo que yo te decía, que vos tenés esa energía de autoridad. Porque yo no voy a confiar en alguien que no tenga autoridad. Nosotros inconscientemente no confiamos en alguien que no haya hecho el camino. Por eso es fundamental lo que vos decías al principio. Si vos no cambias tu paradigma de la víctima a la responsabilidad, no podés acompañar a otra persona, porque el inconsciente de la otra persona está registrando. A ver, esta persona, ¿está en modo víctima o en modo responsabilidad? Si está en modo víctima, no le creo. Y si está en modo responsabilidad, por más que duela, por más que haya resistencias, voy a terminar confiando. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Más que una metodología, más que una forma de trabajo, es compartir una experiencia de vida. Exactamente. Entonces, recibís a la persona, sí. Se sientan, hola, ¿cómo estás? Poquito, cuanto menos mejor, exacto. Porque la idea es no conocer la historia de la persona, porque si conocemos la historia de la persona nos condicionamos a pensar como la persona nos está invitando a pensar. Sí. ¿Y qué es lo primero que le preguntás? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? No le tengan miedo a ir directo al grano. Yo siempre digo que una sesión de biodescodificación, cuanto más cortita, más precisa, más quirúrgica es, mejor que mejor. La psicología es muy simple. Nos han hecho creer que es difícil, que es compleja, solamente para tenernos 7 años en sesiones de psicoanálisis. Pero es muy directo y muy corto. Una sesión de biodescodificación puede hacer que una persona tome conciencia de todo. Exactamente. De todo. Entonces, conflicto. La persona te cuenta el conflicto. Si es muy general, lo llevas a algo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Cuando tenés el conflicto, por ejemplo, no me puedo comunicar con mi ex mujer. ¿Cuál es la pregunta? Gracias. Y directamente dame la escena. A ver, ¿cuándo fue la última vez que te pasó esto? Exacto. ¿Viviste este conflicto? Exacto. La última escena, como decía mi abuela, para muestra hace falta un botón. La última escena nos enseña toda la historia. Cuando hay un síntoma,
Ahí podríamos ir, un síntoma físico, podríamos ir a preguntarle, bueno, ¿qué escena con este tinte, con este conflicto, viviste antes del síntoma? Porque eso puede ser la escena que desencadena el síntoma. Pero si es un conflicto de relaciones, un conflicto de dinero, un conflicto conductual, la última. Y en la última, cuando encontrás la escena, ¿qué le haces ahí? Y ahí empezamos lo que se llama camino del inconsciente. Bien. Que le preguntamos el tema de cuál fue el impacto de toda esa escena, que fue lo que le impactó. Sí, siempre el impacto entra por los sentidos. Exactamente. Visual, auditivo, kinestésico. Difícil por el olfato, difícil por el gusto, pero puede ser también, pero lo más común es algo que vio, algo que escuchó, algo que sintió, lo tocaron. Pero por lo general, el 80% de los casos, auditivo y visual. Tenés el camino al inconsciente, ¿qué es lo que vas a encontrar ahí? Y el pensamiento. Bien. ¿Qué es lo que pensó? Porque es lo que va a disparar el sentimiento y de ahí vamos a poder empezar a ver cuál es la emoción también. Bien. Ahí tenemos la emoción que se permitió expresar. Y la oculta. Bien. Las emociones son poquitas las que vamos a trabajar en el camino inconsciente. Miedo, tristeza o ira. En la emoción social, ¿qué es lo que más encontrás? La que expresa. Y en general las personas se permiten expresar más la tristeza, sobre todo si son mujeres. Sí. Por ahí si son hombres, sí es la ira. Excelente. La oculta tiende. ¿Cuántos estás atendiendo? ¿O un año? Un año. Sí. ¿Cuántas sesiones habrás hecho? 200. 200. Con 200 sesiones, esta mujer ya sabe cómo es el comportamiento humano. No hay mucha ciencia. Yo siempre lo explico en los cursos. Hombre diestro, la emoción social, 90%, ira. Mujer diestra, ya van a ver en el módulo de medicina y biodescodificación las lateralidades. Mujer diestra, tristeza. Porque es una forma que hemos aprendido a través de la herencia, de la herencia, de la herencia. Y esa tristeza que se expresa por lo general es, me quedó congelada la mujer. Sí. Me congelé o llora. O llora. Pero es congelamiento. Y el hombre grita, putea, lastima de alguna forma. De alguna forma, sí. Bien, excelente. Se van dando cuenta, ¿no? Todo lo que les estoy explicando en los videitos, acá tenemos la experiencia viva de 200 sesiones. En 200 sesiones podés conocer cómo se comportan los seres humanos. Y una vez que encontrás la emoción social, ¿a dónde vas? A la oculta. Como aquel que le preguntás. Y qué emoción no te permitiste expresar, y lo vas guiando en distintas preguntas para que tome conciencia básicamente de que es miedo. Miedo. Siempre tenemos el miedo detrás de todo. Siempre hay miedo. Miedo puede ser a la supervivencia, muy común en estas épocas de cambios de trabajo, de economía fluctuantes, a la soledad. Paradójico, ¿no? 200 redes sociales, miedo a la soledad, miedo a morirme. ¿Y qué otro miedo encontrás? A no sentir amor. A no sentir amor. Muy común. Bien. O a no ser amado. A no ser amado. Pero es lo mismo. Y ahí vamos a la creencia. Una vez que tenemos la emoción oculta, vamos a la creencia. Y creencias como yo no merezco, yo no soy suficiente, yo no valgo. Bien, muy bien. Ese es todo el proceso. Una vez que tenés eso, ya sabés cuál es la causa del efecto. Ya sabés que todo quilombo es producto ni siquiera de las emociones, ni siquiera de las escenas, sino de la creencia. Exacto. Porque no hay, en verdad, escenas dramáticas. Hay personas con sistemas de pensamiento dramáticos. Porque si la persona piensa bien de sí misma, dentro de la escena va a pensar bien. Claro, ahí no tendrías conflicto directamente. No, conflicto. Es como cuando te habrá pasado que vamos caminando por la calle y de repente alguien nos toca de atrás y decís, ¡uy, qué susto! ¿Qué estás pensando? Tal cual. ¿Qué estás pensando? Si vos estás pensando desde el amor, si vos estás tranquilo, te tocan desde atrás y pensás, alguien me va a dar un abrazo. O es un amigo. O es un amigo. Pero como vamos pensando mal, alguien nos toca de atrás y es, estoy dispuesto a matarte, si me tocas. Entonces, lo que estamos haciendo, como decía Meli al principio de este video, es estamos educando. Estamos educando y su experiencia como docente le sirvió enormemente para poder hacer biodescodificación. La biodescodificación es una forma de educar a la persona a que se dé cuenta primero de que puede desprogramar su mente, tomando conciencia de cuál es la mente que tiene, si no, no se puede desprogramar nada, y luego programando la mente a una forma de pensar que nos acerque a lo que todos estamos buscando. ¿Qué es lo que buscan tus clientes? Paz. Alegría. Amor. Amor. Y si tenés amor, tenés paz, tenés alegría, tenés abundancia, lo tenés todo. Y lo más curioso de lo que yo me he dado cuenta en esta experiencia humana que llevo 34 años, es que ya lo somos.
lo único que hemos hecho es poner un montón de creencias que impiden que nosotros sentamos eso que ya somos. Sí. El tema también está en que uno muchas veces no se permite sentir las otras emociones. Tildamos nuestras emociones de ira, de miedo, como algo que es negativo. La tristeza como negativo. Entonces, cuando una persona entiende realmente que esas emociones son parte nuestras y que sencillamente te podés permitir sentirlas, las incluís. Te das cuenta que detrás de eso solamente existe lo que siempre estás buscando. Exactamente. Nuestro amigo Sergi Torres siempre dice, es muy paradójico el hecho de que detrás de todas tus emociones siempre está la paz. ¿Qué significa esto? Que cuando nos abrimos mentalmente a asumir el miedo se disuelve y se convierte en paz. Cuando me abro a sentir la tristeza se disuelve y está la paz. Lo único que te aleja de la paz, creo yo, de mi experiencia, es no querer sentir lo que estás sintiendo. Sí. Y muchas veces la gente intenta controlarlo. Y ahí es cuando realmente más dolor sienten. Me pasé la vida queriendo controlarlo. ¿Qué la gente? Todos nosotros. Me pasé la vida queriendo controlarlo. Y a veces todavía lo seguimos controlando. Entonces no te desanimes cuando decís, uy, estoy controlando. Es parte del programa. Nos han educado para estar controladitos. Pensá que fuiste a un colegio en donde te vestías igual que todos tus compañeritos, en donde tenías que hacer las mismas tareas, donde tenías que llegar al mismo horario, tenías que ir al baño a cagar en el mismo horario que los otros. Todos iguales. Todos iguales. Entonces es lógico que todavía busquemos controlar la vida. La idea es que cada vez nos podamos dar cuenta más rápido de ese movimiento que hace nuestra conciencia de querer controlar lo que estamos sintiendo y abrirlo y empezar a sentir. Entonces, una vez que encontramos, paso 1 es encontrar el conflicto, sí, para poder empezar a trabajar. Paso número 2, desarrollar el protocolo del cambio del inconsciente para descubrir qué pensó, qué sintió, cuál fue la emoción que no se animó a expresar, que es lo que nosotros tenemos que ayudar al acompañante a que pueda liberar. Porque esa emoción que no expresa queda congelada y congela la representación mental que él tiene. Entonces se activa hipocampo, amígdala, queda pegado, se forma un programa inconsciente. Una vez que encontramos cuál es la creencia que le está produciendo todo este sufrimiento, tenemos que pasar a la reimpronta. Exacto. A cambiar la forma en la que él se está interpretando, porque ni siquiera es cómo interpretamos al otro, sino cómo nos estamos interpretando a nosotros. Y van a aprender ustedes que tenemos la reimpronta desde el perdón y la maestría, tenemos las reimprontas express, tenemos la hipnosis para renacer, tenemos un montón de ejercicios. ¿Cuál estás usando? ¿Qué te gusta actualmente hacer? Siempre voy cambiando, depende. Va a depender, pero la que últimamente prefiero es sencillamente preguntarle a la persona si prefiere tener razón o estar en paz. ¿Te acordás un ejemplo de los últimos que has trabajado? Pues la creencia quiero, por ejemplo, llegan al paso 8 y tienen la creencia, yo no soy suficiente para que mi pareja me quiera. Entonces ahí, ¿qué haces? Cuando escuchas eso, lo dejas que la exprese y le pregunto, ¿es cierto o es verdad que vos no sos suficiente para? Y repito la misma creencia que la persona formuló. ¿O preferís estar en paz? O preferís estar en paz, tranquilamente. Y ahí la persona reflexiona y el que está medio despierto te dice... Es que en general pasa eso. En general cuando uno mismo se escucha, a todos nos pasa, cuando uno mismo nos escuchamos en voz alta lo que estamos diciendo, lo que creemos de nosotros mismos, nos damos cuenta que es ridículo. Se llama tomar conciencia. Exactamente. Y ahí es cuando uno dice, nada, prefiero estar en paz. Prefiero estar en paz. Si uno está medio dormido, te va a decir, no, prefiero tener razón. Entonces ahí tienen una segunda vuelta y lo que yo hago es, ¿qué ganás al preferir tener razón? Siempre hay una intención positiva. Recuerden que no hay ninguna creencia que sea absurda en este universo. Todas las creencias son sagradas. Lo que hay que hacer es acompañar a la persona que se dé cuenta que esa creencia sagrada quizás le está retrasando el crecimiento personal, quizás le está retrasando el amor, todo le está retrasando. Entonces ahí le pregunta, ¿y qué ganas al preferir pensar que no sos suficiente para que tu pareja te quiera? Y ahí se te queda mirando. Sí. Y pueden suceder cosas como... Y si pienso así, hago de víctima. Entonces, ¿para qué buscamos hacer de víctima? Porque uno piensa, che, ¿qué gano haciendo de víctima? Siempre estamos buscando amor cuando hacemos de víctima, porque nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, que a través del sufrimiento otras personas se acercan a nosotros.
Exactamente. Pero no se acercan esas personas a nosotros porque somos brillantes, porque estamos siendo luz, porque estamos amando, sino que se acercan desde la lástima. De que algún día cuando ellas estén igual que vos vayas a darle un abrazo. Por lo tanto, nunca nadie está amando en esa ecuación. Y se mantiene generación tras generación el mismo ciclo de desamor que alguien tiene que cortar. Y la idea es que lo cortes vos. Esa es la idea. Entonces ahí, de vuelta pasa lo que decís, se escucha y decís, claro, no tiene sentido, porque yo tengo la intención positiva de sentir amor haciendo de víctima, pero ¿cuándo sentiste amor haciendo de víctima? Nunca, porque nadie es boludo. Todo el mundo sabe que cuando vos estás en modo víctima, el otro que te se acerca porque le das lástima, entonces te queda la duda, ¿me quiere o no me quiere? Entonces si hay duda, no hay amor. Y ahí le decimos, bueno, ok, ¿y ahora? Y ahí por lo general en la segunda vuelta o en la tercera vuelta te dicen, prefiero estar en paz. Y ahí se termina nuestro trabajo como acompañantes en biodescodificación. Lo que a mí me gusta hacer es quizás agregarle una tareita para que practique ese sistema de pensamiento, porque va a tu sesión y toma conciencia y se va haciendo el number one, pero a los 2 días vuelve el sistema de pensamiento viejo y se pierde ese estado del ser. Para nosotros sostener un estado del ser que sea constante en la valorización, en el respeto, en la aceptación, hay que practicarlo. Sí. La idea siempre es que la persona refuerce esa... Tomó conciencia, perfecto. Ya sabe cuál es la creencia que lo estaba limitando. Ya sabe cuál es la nueva creencia que tiene que reforzar o que le conviene en realidad, que le conviene para alcanzar el estado que realmente está buscando. Exacto. Y eso lo hacemos únicamente por repetición. Solamente por repetición. No hay otra forma de entrenar a la mente si no es por repetición. Autocondicionamiento, repetición e impacto emocional. ¿Qué significa el impacto emocional? Que la nueva creencia te genera un estado lindo, entonces vos vas a querer volver a pensar eso para poder sentir eso. Esa palabra que dijiste es clave. Acá se trata de te conviene o te conviene. Vos te das cuenta que te conviene, cambias tu forma de pensar. El que no se da cuenta que le conviene cambiar su manera de pensar, la mantiene. Y es ahí donde nosotros no hacemos juicio. Ok, hermano mío, ¿vos querés seguir pensando así? Yo te respeto, pero no te acompaño si me retrasa mi crecimiento. Exacto. Este es todo el proceso de la biodescodificación. Tú, una sesión de biodescodificación tiene estas partecitas. Si tuvieses que resumir en 2, 3 oraciones, ¿qué es lo que a vos más te sirve en el momento de ir a encarar una sesión? El estado de inocencia es fundamental. ¿Cómo nos explicás inocencia de tu perspectiva? Nunca el hecho de cambiar, salir del paradigma del victimismo, hace que uno deje de buscar culpables, deje de poner la responsabilidad en el otro. Y eso a la vez te da poder. ¿En qué sentido? Cuando yo dejo de culpar de mi estado a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi primo, al que sea, yo me empiezo a hacer cargo. Y ahí es cuando yo tengo el poder y es maravilloso tomar conciencia de que uno tiene el poder de crear su propia vida. Y eso únicamente lo vemos desde el estado de inocencia, porque si yo quiero seguir haciendo responsable al resto, no me funciona. Y como dijiste... Y siguen siendo culpables. Exactamente. La inocencia es ver al otro inocente, el otro no me hizo nada. Hay un párrafo de un curso de milagros que dice, hermano, sos totalmente completo e inocente. Todo perdonado, todo olvidado. ¿Se imaginan? Vivir así todo el día, todo perdonado, todo olvidado. Yo no puedo seguir hablando porque estoy emocionado. Porque les cuento, la conozco a Amelia hace 1 año y medio, Sí. 1 año y medio, y me están viendo imágenes de nuestros primeros encuentros. Igual también tengo una imagen muy grabada del retiro en una silla contra una pared, trabajando una experiencia con tu madre. Sí. Y te escucho hablar ahora y digo, es un titán, te convertiste en un titán. Y me resuena mucho a mi propia experiencia, ¿no? De estar en los suburbios de la autoestima y hoy poder estar hablando de estas cosas y poder estar compartiendo esto, estoy feliz. Gracias. Gracias por tu crecimiento. Nada, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que los dos le decíamos lo mismo a todo aquel que nos está mirando. Gente, familia, se la pasa bien cuando hacemos el cambio de paradigma. Se la pasa bien. Hemos sufrido todos mucho y yo siento que
que todas las personas que estamos como acompañando en este proceso tenemos la obsesión de que todos salgamos del sufrimiento, porque hemos estado en el sufrimiento. Vos no naciste en el palacio, yo no nací en el palacio, y se puede cambiar, se puede cambiar. ¿Qué te gustaría decirles al que te está escuchando ahí? Me gustaría mucho, y esto es en general algo que me suelen consultar. Mucha gente quiere alcanzar la paz y mucha gente quiere que el mundo sea un lugar de paz. Pero eso es algo que nosotros no vamos a conseguir a menos que uno realmente encuentre la paz dentro de cada uno. Entonces, si yo me estoy horrorizando porque Estados Unidos atacó a tal país y lo que sea, bueno, qué bueno poder ver qué responsabilidad tengo yo. ¿Qué es lo que en mí es responsable? A ver, no sé si me estoy explicando. Perfectamente. Es encontrar eso. A ver, si yo sé que el tema de la ira tiene que ver, o ya sé que está relacionado con un miedo, bueno, a ver dónde yo siento ira, dónde yo tengo miedo. Y si todos hiciéramos ese cambio interno, el resto ya sería, no hay otra consecuencia posible, claro, más que el resto también se vea reflejado la paz. Hermoso. La Madre Teresa decía, de gota en gota se llena el océano. Y nosotros somos una gota de ese océano. Gracias. Gracias a vos. Gracias.